Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en Bien Público y le damos la muy cordial bienvenida a los televidentes en toda Argentina, en la República Oriental del Uruguay, en Lima, Perú, en Medellín, Colombia, también a la gente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Puerto Rico, El Salvador y a todos los sitios que nos lleva Internet, Facebook, YouTube. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy anhelado, Sergio Sinay. Bienvenido, Sergio. Carlos, un gusto, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar contigo sobre uno de tus últimos libros, de tu pródiga tarea de escritor, ¿Quién educa a nuestros hijos? Así que los títulos, un minutito y ya volvemos. Gracias. Bueno. Sergio Sinay, para quienes no lo conocen, es una autoridad en materia de vínculos, escritor, periodista, escritor prolífero, ha hecho muchos trabajos y esta vez dentro del eje temático de su producción, de su pensamiento, ¿quién educa a nuestros hijos? Y el rol irreemplazable de los padres. ¿Qué te llevó a escribir esto, Sergio? Contanos. Mira, Carlos, esto es como la continuidad de un pensamiento, de una inquietud que comenzó hace ya varios años con un libro que se llamaba La Sociedad de los Hijos Huérfanos. Tengo la necesidad de insistir en aquello que había dicho entonces, que creo que vivimos en una sociedad donde por primera vez se puede decir que hay una generación de chicos huérfanos con padres vivos, ¿sí? Siempre ha habido quizás padres más involucrados o menos involucrados en la crianza y la educación de sus hijos, pero los menos involucrados, digamos, no dejan de ser casos particulares, especiales, pero no eran la tendencia. Ahora que se habla tanto de tendencias que, dentro de lo social y cultural, hoy en día hay una tendencia al ausentamiento, a la ausencia de los padres, al ausentarse de los padres, del cumplimiento de funciones que son esenciales. Entonces a mí lo que me llevó a escribir este libro es a continuar aquel pensamiento y profundizarlo, a continuar este diálogo con aquellos padres que sí cumplen con sus funciones, porque también ellos necesitan de alguna manera escuchar alguna voz que los respalde, certificar que lo que están haciendo, no quedar ellos también huérfanos de alguna manera, ¿no? Sino tener la certeza de que están cumpliendo con la tarea esencial, que es la de educar. Porque el título de este libro es ¿Quién educa a nuestros hijos? La respuesta es muy breve y muy sencilla. A los hijos los educan los padres, no los educa la escuela. La escuela los instruye, la escuela los instrumenta. La escuela es un puente irreemplazable entre el chico y el mundo, un puente seguro, además para introducirse en el mundo en el que va a vivir. Y sobre todo la escuela es el gran agente socializador de la sociedad. Socializador de verdad, digamos, es el espacio de la diversidad, es el espacio donde confluyen historias diferentes, personas diferentes y conviven, tienen que aprender a convivir con valores, con normas, con ideas y con propósitos comunes muchas veces. Entonces, esto no se puede hacer en otro lugar que no sea en la escuela. Y no se puede hacer antes del momento en que se empieza a hacer. Por esto no es casual que se inicie la instrucción formal, que se inicie la vida escolar de una persona a los 5 o 6 años desde siempre. Esto no se va a poder ni adelantar ni retrasar, es así. Ahora, a los 5 o 6 años, cuando empieza esa instrucción formal, hay 5 años de educación. La educación ya empezó. La educación empieza en el hogar. Y la educación se sostiene en 3 pilares, desde mi punto de vista. La transmisión de valores, no por el discurso, sino por la actitud,
por la acción. Por el ejemplo. Por el ejemplo. Es la vieja historia de que lo que educa es el ejemplo. Y en términos de valores, se transmiten valores viviéndolos. No se transmiten valores hablando sobre ellos. Se transmiten valores viviéndolos. Viviéndolos de tal manera que los valores lleguen a constituir para las personas una especie de piel, podríamos decir de piel moral. Así como la piel física es imposible que nos la quitemos, y es nuestro órgano de contacto, nuestro gran órgano de contacto con el mundo y con el hábitat en el que estamos. Los valores son nuestro gran órgano de contacto con el otro, con el universo. Es nuestra piel moral. Entonces, no nos sacamos la piel porque nos aprieta o porque la usamos todo el día y se gastó o hay que lavarla y plancharla para ponérsela mañana de nuevo. Entonces, lo mismo debe ocurrir con los valores. Entonces, se educa transmitiendo valores. Se educa enseñando que la otra persona es un fin y no un medio. Para lo cual hay que construir, empezando por el vínculo que uno construye con sus hijos como padre, un vínculo donde el otro sea un fin y no un medio. Y esto, en una sociedad utilitaria, como es la que vivimos, es esencial. Una sociedad utilitaria es una sociedad en donde todo tiene que ser útil, todo tiene que servir para algo, incluso las personas. Entonces los vínculos se establecen en términos de si me sirve o no me sirve. Así es. Y a veces ocurre hasta con un hijo, ¿viste? Que cuando se traen hijos al mundo, pensando más en lo que ese hijo le va a producir al padre en materia de satisfacción, en materia de llenar a lo mejor vacíos afectivos, de venir a remediar a lo mejor problemas vinculares, ¿no? Con lo cual ya estamos empezando con una concepción utilitaria del hijo. Entonces, al hijo, desde el vínculo inicial que un padre, una madre construyen con él, hay que enseñarle también vivencialmente, no por el discurso, que la relación con otra persona es una relación de sujetos, es una relación de semejantes, no es una relación de un sujeto con un objeto. Esto es esencial para educar, para la vida. Y yo diría que el tercer gran pilar de la educación es transmitir la certeza de que cada vida tiene un propósito, de que cada vida tiene un sentido, de que no hay vidas azarosas. Y en realidad un hijo en la vida de una persona, cuando estoy hablando de hijos, Carlos, hablo de hijos biológicos o adoptados, ¿sí? Porque a los fines del vínculo que estamos hablando, del vínculo padres e hijos, la verdad que los creadores de ese vínculo son los padres. Es el único vínculo que no se da entre personas ya establecidas previamente en el mundo, ya traídas al mundo. Es un vínculo donde uno de los vinculados lo trae al otro, lo convoca, por lo tanto tiene una enorme responsabilidad, porque lo convoca y le tiene que responder, le tiene que decir para qué fue la convocatoria, y lo convoca biológicamente o lo convoca por vías de la adopción. Sí, las familias Mecano, donde el señor tenía 2 niños y ella tenía una niña. Mientras hablabas pensaba en una cosa que decía mi abuela, Sara Abad, decía, el hogar es la escuela. Y no había dudas que traer hijos al mundo, a mí me da un poco de escalofrío cuando veo especialmente mujeres cercanas a los 40, yo, Carlos, quiero tener un hijo. No escucho una pareja y como fruto de ese vínculo un hijo. Quiero tener un hijo para mí, digamos, ¿no? Sí. Y también veo como cosa muy positiva en la Argentina y en América Latina la vocación por tener hijos. Métodos de concepción, propuestas legislativas para que las inseminaciones estén incluidas, adopción, en fin, una cantidad de cosas. Pero hay una gran contradicción o una gran paradoja entre esto que se ve por un lado y luego la sociedad de los hijos huérfanos y los niños informados por la escuela, pero como una deserción adulta en la formación de parte de los padres. Absolutamente, porque más allá de la fase procreativa, digamos, más allá del hecho de la procreación cuando se tiene un hijo, porque si tener un hijo se agotara en el hecho de la procreación, ¿qué nos diferenciaría de cualquier animal? Si la procreación está instalada en el germen de la vida. Naturalmente. Todas las especies se procrean para conservarse y para seguir
creando la vida hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el plus, digamos? Es que nosotros somos humanos y tenemos conciencia y tenemos valores y tenemos propósitos. Entonces, tener un hijo no es jugar a las muñecas, no es quiero tener un hijo como quiero tener una muñeca. Una mascota humana. O una mascota, exactamente, ¿sí? Entonces, quiero tener un hijo es quiero prolongar mi vida, mis valores, mi propósito en alguien que a su vez, que los tome para crear una vida autónoma y a su vez, de alguna manera, también cuajar y realizar sus propósitos, que no es el mío, es el de él, porque cada persona es única. Yo estoy creando un ser único que tiene una misión y un propósito único. Y que yo, ¿cómo le voy a enseñar que tiene un propósito en su vida? Realizando el propósito de la mía, ante sus ojos. Ahora, hay que hacer interrupción, ¿no? Dice en el Medio Oriente, quien tiene hijos no muere. La especie humana, por así decirlo, siguiendo esta línea, contiene nuestros hijos. Pero esto exige una alta dosis de renuncia. Absolutamente. Ahora, le pregunto a Sergio Sinay, como experto en esto, ¿cómo hacemos en una cultura de auriculares, de mi preocupación infinita sobre mi persona, lo que llama Verdú el personismo? Estoy tan ocupado conmigo mismo, dice Luis Quiosa, es muy poca la vida para que le invirtamos todo el tiempo solamente a ella, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para armonizar la renuncia? Porque mi hijo, el doctor, era, el caso de mis abuelos, era tener ciertas privaciones para que los hijos estudien. Hoy estamos frente a un modelo de mayor indiferencia, quiero tener los hijos, que los eduque el colegio público o privado, religioso o comunitario, y yo estoy con mi mundo, es una situación muy crítica. Claro, quiero tener hijos, pero no quiero que esos hijos modifiquen mi vida. Exactamente. Y no quiero renunciar a ninguna comodidad ni placer. Y el sábado de la tarde, claro. Leandrito está con temperatura, Florencia no se siente bien y me tengo que quedar en casa. Exactamente. Y cuando la escuela me llama, me molesta, porque yo no pago un colegio. Yo pago mucho de cuota, claro, para que me molesten. Pago mucho de cuota. Para que me molesten con reuniones de padres, para que me molesten con que quieren hablar de mi hijo. Para eso dejo mi hijo ahí. O sea, es decir, si yo dejo mi auto en el mecánico y el mecánico me llama después porque dice quiero conversar sobre el radiador, yo tengo derecho quizás a enojarme porque yo puedo tener un auto sin la obligación de saber de mecánica, pero yo no puedo tener un hijo y desentenderme de esa vida que he traído a la vida. Estos colegios de doble escolaridad son hijos de la posguerra, cuando papá y mamá tenían que trabajar y los niños iban doble turno porque no había donde dejarlos. Pero esos niños de la posguerra sabían que los padres estaban en el campo de labor, en las fábricas, en la huerta, pero hoy gran parte de nuestras madres y nuestros padres están con una vida confortable, con tiempo disponible para esto. Sí. Pero el compromiso ha disminuido muchísimo. Ha disminuido mucho. Yo creo que deberíamos, que en este mundo donde hay un sistema económico y social a veces perverso, que trabaja con la promesa de que se puede todo y que además se puede sin esfuerzo, este mundo digitalizado, donde además con 2 dedos y un mouse podríamos acceder a todo. Un doble clic. Exactamente. También pareciera que así se accede a la paternidad o a la maternidad, pero la paternidad o la maternidad no se accede así. Nunca se accedió y nunca se accederá. Es un compromiso humano, es el compromiso humano esencial. Es el vínculo esencial y ahí hay que comprometerse. Es más, yo creo que no deberíamos hablar de que nosotros tenemos hijos, nosotros creamos vidas, creamos hijos, no tenemos hijos, no fabricamos hijos, porque si fabricamos hijos, alquilamos un vientre. Obvio. ¿Sí? Si se trata de fabricar hijos, en donde sea, lo fabricamos en cualquier lugar donde se pueda. De acuerdo a nuestro presupuesto. Claro. Uno puede alquilar un campo para sembrar soja. Pero yo no creo que se pueda alquilar un vientre para tener un hijo. Y si realmente, esto es una opinión muy personal y probablemente a muchos no les guste, pero yo creo, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. ¿Sí? Lo legal no hace que las cosas sean morales. Así es. Entonces, puede haber leyes que lo legalicen, que avalen, pero no lo moralizan. No moralizan la situación respecto de esa vida. Y por otro lado,
Lo que a mí me parece es que la vocación paterna o materna, digamos, tendría el cartón lleno si se realiza a través de un hijo biológico. Pero si es imposible realizarlo a través de un hijo biológico, esto no mata la vocación si es que la vocación es verdadera. Y hay muchas vidas para maternar y para paternar en el mundo que están esperando ser maternadas y paternadas. Y que están ahí. Y la verdad que cuando uno dice, yo quiero tener un hijo, pero mío. Si no es mío, no es hijo. Entonces uno está despreciando a muchas vidas a las que podría servir. Yo pensaba, mientras vos hablabas del tema del rol del papá y la mamá, especialmente en la adolescencia, o ahora ya en edades más pequeñas, con jóvenes, niños precoces que preguntan al hueso, y es que también hay que tener solvencia en el ser interior, en la formación, en la dedicación, aún para decir, no sé, papá Sergio, papá Carlos, ¿por qué tal cosa? Y por qué hay que tener un saber, un discurso, un sentimiento, una convicción explícita y tácita, digamos. No mentir, hacer el bien, no matar, no robar, son cosas que están en las casas. Cuando ocurre lo contrario, también los niños son el espejo, estas tiranías de niños tan pequeños. Pero el ser padre significa un gran esmero y un gran entrenamiento interno, un trabajo profundo para poder satisfacer sabia y eficazmente ese tema, o del mejor modo que se pueda. Absolutamente. Y además no se puede aprender antes de tener un hijo. Y no se puede aprender por afuera de la paternidad o por afuera de la maternidad. Yo inicio este libro, ¿Quién educa a nuestros hijos?, con una pequeña comparación, digamos, ¿no?, entre lo que es ser padre y lo que es ser agricultor. Un agricultor no tira semillas así, por ahí anda tirando semillas y si sale algo, digamos, y después viene dentro del ciclo de la planta, cuando termina el ciclo de la planta, a recoger frutos de aquella semilla que él tiró al garete y después se fue a seguir haciendo lo que tenía ganas de hacer, digamos, ¿no? Se queda ahí, se queda porque va a haber sequía, se queda porque puede haber inundación, se queda porque va a haber plagas, se queda porque va a haber un sol benéfico que es importante que la planta lo aproveche, que no le sea obstruido, se queda porque cuando hay buen riego o cuando hay una lluvia nutriente, también hay que estar para que no se pierda. Se queda ahí porque tiene que podar y ese agricultor sabe que podar no es mutilar la planta. Sabe que puede haber sequía o granizo. Que el precio puede subir, que el precio puede bajar. Y sabe que tiene que podar y que cuando pode no va a estar lastimando a la planta, sino que la va a estar ayudando a crecer en una dirección y con fuerza para que no se vaya en vicio, ¿verdad? Entonces, y recién al final de toda esta presencia va a obtener de la planta el fruto que estaba en la planta cuando esa planta era semilla. Cuando era semilla estaba todo ahí. Lo que él hizo, ¿qué es lo que él hizo? Ayudó a que lo que ya estaba en la semilla se convierta en ese árbol y dé los frutos que tiene que dar. Ser padre, ser madre, es ayudar a que una vida que no es un simple apéndice de mi vida de padre, sino que es una vida autónoma que yo creé, liderar el desarrollo de esa vida, ayudar, cuidar, proteger, podar, que estos son los límites en la educación, la poda, para que finalmente esa persona llegue a ser lo que está destinada a ser, no lo que yo quiero que sea, no Messi. Mi proyección, claro, mi hijo el campeón. Claro, y no un músico famoso, porque a mí me gusta la música y yo quisiera tener... Barenboim. Claro. O no el doctor, el médico que se va a hacer cargo de mi consultorio cuando yo me jubile. No, la persona que vino a ser. Yo no le puedo pedir a esa planta que crié, que ayudé a madurar y a florecer, que dé los frutos que no le son propios, ¿no? Yo quiero, cuando decía la palabra poda, inmediatamente despertaba en mí el concepto de autoridad, de ley, la diferencia entre reprimir y reprender. Cuando veo que mi nieto se acerca, mi nieta Sol de 2 años, al enchufe, ¡Sol! No le estoy reprimiendo, estoy reprendiendo. No le estás cortando el dedo. Exactamente. Que iba a poner en el enchufe. Pero todo lo que sea autoridad, límite, papás que quieren ser amigos de sus hijos, cuando pater, patria, patrón,
padre de la patria, viene de un orden, lo mismo con la madre, matrimonio en lugar de la madre, patrimonio en lugar del padre. Este principio de autoridad, de jerarquía, que yo he tenido la dicha y he disfrutado mucho con mis abuelos, eran personas con autoridad, no con autoritarismo, pero eran vidas dispuestas, sacrificiales. ¿Cómo se podrá recrear este principio de autoridad que está tan desnaturalizado, tan anarquizado? Porque la ley está para favorecerlo. El cinturón de seguridad está a favor, no en contra. Absolutamente. La luz amarilla es para frenar, no es para acelerar. ¿Sí? Y los semáforos son para que todos lleguemos 5 minutos más tarde, pero todos lleguemos. Claro, ¿Sí? Sí, ordenadamente. Entonces, las leyes en realidad nos piden a todos que cedamos algo, que es el bien común. El bien común es aquella parte del bien individual que cada uno cede. Claro. Para la convivencia. Eso Claro. es lo que el bien común no nace de la nada. Nace, El bien público, el título de nuestro programa. y el bien público, claro. ¿De dónde nace? Del bien privado cedido en favor de la convivencia. Entonces, para recuperar eso hay que recuperar una idea. Que la relación padres e hijos es una relación asimétrica por naturaleza. Es así, nace así. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, es una relación creada por uno de los vinculados, no es un acuerdo entre los dos. Claro. Uno lo creó al otro y creó el vínculo. Este que está aquí creó... Yo no te pedí venir al mundo, papá. Bueno, es un buen argumento en favor Claro, del hijo. claro. Y a ese argumento hay que responderle con presencia y actuando como padre. Porque ¿cómo uno podría... Vamos a suponer que esta asimetría nos parezca poco estética y entonces queremos que la cosa esté así. ¿Cómo podríamos hacer esto? Así no se puede. Porque no se puede hacer crecer a un árbol tirando de las hojas hacia arriba. Los árboles crecen desde la raíz. Así es. Entonces no se puede convertir a un niño en adulto Así para que es. esté a la altura del padre. Entonces, la otra forma muy utilizada en nuestra cultura es así. Entonces, con el padre amigo, el padre que deja de ser adulto, abandona la adultez para adolescentizarse. La madre que se viste igual que su La hija. madre que se A viste veces igual que las su hijas hija, más adultas que en las el madres. mismo lugar, comparten la ropa. El padre que habla con el mismo lenguaje, el chabón este, Le quiere ganar al tenis a su hijo. Claro. Entonces, eso fuerza de manera antinatural el vínculo, deja a los hijos sin padre, les sobrecarga el casillero de los amigos, digamos, porque los amigos son pares, Claro. se dan entre sus pares, y queda, es como el capitán de un barco que dice que se quiere hacer amigo de los marineros, entonces baja él, abandona el timón, abandona el puesto de mando y baja a la sala de máquinas porque dice acá me divierto más. Y el barco encalla contra no se sabe qué porque el capitán se convirtió en marinero. Entonces, el barco de la crianza tiene un capitán que tiene que actuar como capitán, con amor, con escucha, con presencia, con ternura, pero recordando siempre que él es el responsable. Y ser responsable significa responder por las consecuencias de sus acciones. Si puso un límite que no funciona, pero está presente, se va a saber dar cuenta, va a saber reparar, va a saber pedir perdón sin perder autoridad, sino ganando autoridad, y se va a ganar respeto en la medida en que el hijo se dé cuenta que tiene un padre, que está presente, y que esa presencia le hace más segura su vida. Porque la función de un hijo, digamos, entre las funciones de los chicos, está la de transgredir, no se crece sin transgredir. El problema no es la transgresión de los chicos, el problema es la ausencia de los padres cuando esa transgresión sobreviene. Porque que un chico transgreda no lo convierte en un problema. El problema es el padre, cuando el padre cree que él también tiene que ser tan transgresor como el hijo y ser un adolescente piola y que su hijo lo admire, digamos. Lo va a admirar por otras razones, no lo va a admirar porque se convierte en un ídolo juvenil de su hijo. Esto es lo que hay que recordar para salir. Y esto requiere, como decías bien antes, algunas renuncias importantes. Porque la renuncia, si los padres no renuncian a algunas cosas, ¿cuál es el factor que se posterga siempre? El hijo. Cuando el padre no puede dejar de ir a todas las reuniones que tiene que ir, no puede dejar de hacer todas las cosas que tiene que hacer por el trabajo porque si no pierde posiciones o mercados Cuando o lo que dice sea. que a los 15 años el hijo es grande. Cuando hace todo esto, entonces, ¿qué es lo que siente el hijo? Y lo siente de verdad, Carlos, porque yo trabajo en esto, he hablado con muchos chicos, lo cuentan, lo perciben, en fin, cuando lo verbalizan.
que todas esas cosas que sus padres no pueden dejar son más importantes que él, que el hijo. Porque al hijo sí lo pueden postergar. Sí pueden decirle, mira, no fui a la entrega de premios de esto, no fui a verte jugar a esto, no fui a la obra de teatro donde actuaste porque tenía que hacer esta cosa, esta tal cosa o lo que fuera. Entonces, ¿qué siente el hijo? Que él es el factor, la variable de postergación es él. Y esto es toda una declaración que después no se oculta llevándolo a todos los parques temáticos del mundo, Seguro. comprándole un celular a los 3 años. Y esquiando. No se oculta. Sergio, gracias. Todo el éxito en quien educa a nuestros hijos. Gracias por esta a vos. vocación tuya, permanente, docente, de intentar dejar un mundo mejor del que encontramos. Muchas gracias a vos, Ojalá Carlos, que por este aprendamos a usar más la palabra no, que va a ser un sí para ellos muy importante. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana entrante, Dios mediante, y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias.